Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos al atardecer de este miércoles, día 24 de abril de 2024. Bueno, hoy la noticia más inesperada, más extraña y también, por lo tanto, más insólita, es la que ha protagonizado un juez de los juzgados de Castilla de Madrid, que ha decidido abrirle diligencias de investigación a Begoña Gómez, a la mujer del presidente del gobierno, de Pedro Sánchez, por presuntos delitos de tráfico de influencias y de corrupción en los negocios. Es una noticia para mí extraña, la verdad, las cosas como son, y es extraña por tres razones distintas. En primer lugar, porque esta decisión judicial se produce después de una denuncia que ha presentado Manos Limpias. Manos Limpias es un sindicato cuyo presidente, Miguel Bernat, ustedes lo recordarán, fue inicialmente condenado a más de 4 años de cárcel por extorsión y estafa. Es verdad que luego el Tribunal Supremo lo absolvió porque dijo que no había pruebas suficientes que demostraran las presiones que él había ejercido contra algunas personas a las que inicialmente se suponía que le había extorsionado. Pero no es precisamente una persona que en este momento en el juego, digamos, de la vida pública, pues actúe con la presunción de buena fe, las cosas como son, o por lo menos así es como yo lo veo. La segunda razón por la que me parece extraña esta decisión judicial es porque la adopta antes de conocer la opinión del Ministerio Público, del fiscal. No le hubiera costado nada que el fiscal hubiera dado su opinión y luego, naturalmente, el juez hubiera tomado la decisión que hubiera querido hacer. Pero yo creo que, en fin, agotar todos los trámites procesales oportunos para que nadie pueda sospechar que hay cosas raras no hubiera molestado. Y, en tercer lugar, porque lo que aporta Manos Limpias en esa querella, en esa denuncia, es un grupo de recortes de prensa. No parece que haya, digamos, algo sustantivo. A pesar de lo cual, insisto, es una noticia, que duda cabe, insoslayable, por eso la estoy contando en primer lugar, que un juez haya abierto esas diligencias de investigación con la mujer del presidente del gobierno y además las ha declarado secretas y además sabemos que va a citar a algunos testigos. Miguel Ángel Pérez. Buenas tardes. El titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, ha abierto diligencias de investigación contra la esposa del presidente del gobierno Pedro Sánchez, Begoña Gómez, por presuntos delitos de tráfico de influencias o corrupción en los negocios. Fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital confirman que la apertura de estas diligencias se produjo el pasado 16 de abril tras la denuncia presentada por el sindicato Manos Limpias y que ha sido una decisión del propio juez sin esperar a que la Fiscalía informe al respecto. Por el momento, de acuerdo a las mismas fuentes, las diligencias de investigación están declaradas secretas, aunque se esperan la citación de varios testigos, así como la petición por parte del instructor de numerosos informes. Bueno, naturalmente esa noticia ha caído como una bomba en el Congreso de los Diputados. Hoy es miércoles, había sesión de control, el presidente del gobierno ha llegado a esa sesión de control y se le había claramente demudado. No es una noticia que le haya gustado y además ha movilizado inmediatamente a algunos miembros del gobierno que han salido inmediatamente en auxilio de Begoña Gómez, del presidente del gobierno, y en contra de quienes han tomado esta decisión. Han hablado varios ministros y han hablado también algunos dirigentes destacados del partido, para no hacer interminable esta especie de nómina de declaraciones coincidentes. Elijamos a la que tiene más rango en el gobierno como representante de los que han hablado, de los que se sientan en el Consejo de Ministros. María Jesús Montero, vicepresidenta del Gobierno. Utilizan una denuncia falsa de una organización ultraderechista para difamar y para injuriar a la presidencia del Gobierno. Y también podemos escuchar lo que han dicho dirigentes destacados del Partido Socialista. Sin ir más lejos, por ejemplo, el portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, Pachi López. Una estrategia en la que se lanzan acusaciones sin ningún dato, sin ninguna información veraz, sin ninguna prueba, solo para hacer daño, solo para ensuciar, solo para difamar. Y en este caso hablamos de una persona a la que se ensucia, se difama, porque sí. Bueno, es que ya está bien, ¿no? Bueno, esto es lo que opinan tanto en el Gobierno como en el Partido Socialista y, naturalmente, si cruzamos la acera y nos vamos al principal partido de la oposición, veremos actitudes completamente distintas. Es curioso porque, fíjense, en el PP los que se han movilizado más han sido los dirigentes del Partido Popular de Madrid. Y digo que es curioso porque saben ustedes que aquí hay como una especie de partida de ping-pong, creo que he utilizado esta metáfora otras veces, en la que se entiende que por una parte
cuando atacan a Ayuso, utilizando como, en fin, blanco de todas las diatribas a su novio, pues el Partido Popular se defiende acusando a la mujer del presidente del gobierno. Es esta especie de guerra extraña que tiene un aroma, la verdad, bastante sorprendente. No quiero llegar más lejos en la elección de los adjetivos. Y por esa razón es el Partido Popular de Madrid que se siente más impelido a pedir inmediatamente que el presidente del gobierno dé explicaciones. Así lo ha dicho, por ejemplo, el portavoz del gobierno autonómico, el gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Él se llama Miguel Ángel García. Yo creo que ya toca, y lo hemos dicho desde hace muchísimo tiempo, que el presidente, que la mujer del presidente den explicaciones de qué es lo que ha sucedido y si de verdad ha podido influir para que empresas, para que instituciones tuvieran cuantiosos contratos de la administración que preside, en este caso, su marido, Pedro Sánchez. Otra persona destacada en el Partido Popular que también ha querido ir en la misma dirección es, también en el ámbito del Partido Popular en Madrid, el propio alcalde, el señor Martínez Almeida. Que está tardando en dar las explicaciones Pedro Sánchez y que está tardando en explicar a los españoles cómo es posible que su mujer desde el Palacio de la Moncloa hiciera negocios. Qué cosa más curiosa que, sin embargo, en el partido, no en Madrid, sino en lo que es, digamos, la estructura nacional del partido, lo que conocemos para entendernos como Génova 13, las reacciones hasta el momento, yo no digo que no se vayan a producir esta tarde o mañana, digamos con otro tono, pero hasta el momento han sido infinitamente menos agresivas. El único que ha hablado, y muy poco, como verán ustedes, para decir pues lo que está en el manual, ha sido el portavoz Borja Semper. Hoy yo creo que la información está aquí dentro y todo es muy grave y, como les dije en una ocasión, todo se acabará sabiendo. Todo se acabará sabiendo. Bien. También ha hablado Pepa Millán, que es la portavoz de Vox en el Congreso de los Diputados. Es evidente que el Partido Socialista está inmerso en un gravísimo caso de corrupción que afecta particularmente al círculo más íntimo del presidente. Es evidente que ha habido contacto y ha habido intermediación por parte de la esposa del presidente del gobierno para que empresarios pertenecientes a su círculo más íntimo se beneficien de contratos adjudicados con dinero público. Bueno, como ven, mucho más explícita la señora Millán que el señor Borja Semper. Pero bueno, les decía hace un instante que esta noticia ha caído como una bomba en el Congreso de los Diputados y que el presidente del gobierno, que acudía a la sede de la soberanía nacional porque tenía que responder a las preguntas de la oposición en la sesión de control, pues aparecía con un gesto muy, muy contrariado. Y esa contrariedad se ha manifestado también en algunos de los lances parlamentarios de esa propia sesión de control. Yo creo que el momento en el que ha sido más patente el enfado mayúsculo que tenía Pedro Sánchez ha sido en el momento en el que le interpelaba Gabriel Rufián, que aprovechaba las circunstancias para tratar de arrimar el ascua a su sardina. Escuchen el lance. ¿Cree usted en la justicia? Pues fíjese, voy a ser muy escueto. En un día como hoy, y después de las noticias que he conocido, a pesar de todo, sigo creyendo en la justicia de mi país. Durante todo este tiempo hemos visto cómo se perseguía, se espiaba, se pegaba, se difamaba al independentismo. Durante todo este tiempo hemos visto todo esto. Nadie ha pagado. Nadie ha pagado. Están más envalentonados que nunca. Así que la pregunta también es muy sencilla, señor presidente. ¿Qué piensa hacer? Insisto en lo que he dicho, en un día como hoy, a pesar de todo, sigo creyendo en la justicia de mi país, en la autonomía, la independencia en su caso, en la separación de poderes, y lo que le puedo garantizar tanto a usted como al conjunto de la ciudadanía española es que en el momento en el que nosotros entramos en la Moncloa hace ya casi 6 años, salieron todas estas corrupciones que efectivamente avergüenzan a los demócratas. Bueno, le ha faltado decir al señor Rufián algo que probablemente tenía en la cabeza, pero que no ha manifestado, por lo menos de manera, en fin, literal, esto del lawfare de los jueces, ¿no? O sea, usted me cuenta, señor presidente del gobierno, como cuando nosotros decimos que hay jueces que actúan de mala fe y que persiguen políticamente por intereses políticos, no estamos tan equivocados, ahora usted lo está padeciendo en su propia carne, etcétera, 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 etcétera. Por eso decía que trataba de arrimar el ascua a su sardina y la respuesta de Sánchez ya la han escuchado, ¿no? Sigo creyendo en la justicia, como si de repente la justicia, por la decisión de un juez de Madrid, tuviera que estar en entredicho. Bueno, esto por lo que respecta a la noticia más inesperada, insisto, para mí particularmente también más extraña del día. Luego, en la sesión de control han continuado los enfrentamientos habituales y ya saben ustedes que el estelar siempre en una sesión de control es la que protagoniza el presidente del gobierno y el jefe de la oposición. Así que vamos a empezar por ahí. El señor Feijóo tenía ganas de saber qué iba a hacer el presidente del gobierno con Bildu.
después de la campaña electoral a la que hemos asistido, donde el Partido Socialista ha cargado con Bildu por el hecho de que Bildu no quisiera reconocer que la banda etarra fue una banda terrorista, pues se originaron una serie de diatribas preelectorales muy interesantes, que no han tenido consecuencias. Por eso el señor Feijóo lo que le ha preguntado al señor Sánchez es, bueno, y ahora que ya han pasado las elecciones, ¿va usted a actuar en consecuencia con lo que dijo antes de las elecciones o no? Quiero felicitarle también a usted, señor Sánchez, por el gran resultado de Bildu. Realmente, entre otros, es gracias a usted. Hoy siguen gobernando juntos en Navarra, sigue usted regalándole a la alcaldía de Pamplona, y hoy usted sigue siendo presidente gracias a los 6 votos de Bildu. Por eso le pregunto, ¿lo que dijeron en campaña sobre Bildu solo era una mentira más de las suyas o van a romper los pactos con Bildu? Esa era la pregunta. Y esta es la no respuesta. Es que 9 de cada 10 votos el pasado domingo en Euskadi fueron a partidos políticos que apoyaron esta investidura y a este gobierno y las políticas que estamos desplegando durante estos meses de legislatura. 9 de cada 10. Ese es el resultado de la política de confrontación, de destrucción, de desinformación y de bulos que ustedes están practicando. Les ganamos 9-1. Bueno, digo que es la no respuesta porque no responde, por lo menos directamente, a lo que le pregunta el señor Feijóo. Indirectamente sí, porque, claro, se colige de lo que acabamos de escuchar en boca de Pedro Sánchez, que no va a romper con Bildu. No solo no va a romper con Bildu, sino que además entiende que los votos que ha recibido Bildu en estas elecciones vascas, pues son también votos que refrendan la fortaleza política del señor Sánchez. Por eso habla de una victoria de 9-1 entre el señor Sánchez y el señor Feijóo en esta contienda electoral. Naturalmente, a Feijóo no le ha gustado nada, pero ni un pelo, esa respuesta, y por lo tanto ha protagonizado esta réplica. Un partido independentista, con el pasado terrorista que ha tenido, no merece que usted me conteste así. Solo un irresponsable dice lo que dice usted. España merece un presidente que se preocupe cuando Bildu sube, no que brinde por ello. Exactamente, ¿qué celebra? ¿Que ha convertido a su partido en un partido menguante, subalterno del independentismo? Usted es al independentismo lo que Koldo es al PSOE, indisociable, y basta ya. Creo yo que la silla a la que le pagamos como presidente del gobierno de España no merece una respuesta como la suya. Y probablemente tiene razón el señor Feijóo, pero eso no ha querido o no ha servido para cambiar ni un ápice lo que era la línea argumental del señor Sánchez, que he vuelto a repetir, lo de 9-1. Escúchenlo. El pasado domingo, 9 de cada 10 votantes en Euskadi lo hicieron por partidos políticos que apoyaron esta investidura, a este gobierno y las políticas que estamos desplegando, y 1 de cada 10 le votaron a usted y a la ultraderecha en Euskadi. Señoría, nosotros gobernamos para la mayoría porque escuchamos a la mayoría, a diferencia de ustedes, que solamente escuchan a la ultraderecha y aquellos intereses minoritarios a los cuales ustedes defienden. Bueno, luego veremos cómo en otro momento también ha vuelto a meter en el mismo saco al Partido Popular y a Vox, a la derecha y a la ultraderecha, todo forma parte del mismo convoluto, porque este es, como saben ustedes, el argumento que más utiliza el Partido Socialista cuando estamos en procesos electorales. Acabamos de salir del vasco y ahora nos encaminamos al proceso de las catalanas, que naturalmente también ha estado presente en la sesión de control. De las vascas hemos hablado en este pasaje y de las catalanas se han hablado en otros momentos de la sesión de control, sobre todo cuando ha llegado el momento de Junts per Catalunya. Saben ustedes que Puigdemont arranca con mucha ventaja, según la encuesta que publicaba ayer el diario El País, con respecto a Esquerra Republicana de Cataluña. Y que uno de los argumentos que va a utilizar Junts, lo digo porque lo está diciendo Puigdemont cada vez que habla, es precisamente el de pedir una financiación distinta para Cataluña, porque ellos siguen instalados en el famoso... En Coca-Cola tenemos el secreto para que tus recetas sean mágicas. Y es que cualquier momento rodeado de los tuyos puede ser especial. Es que cada bocado y cada sorbo hacen que Coca-Cola sea la combinación perfecta para tus comidas. Y aún podemos mejorarlo, porque hasta final de año podrás disfrutar de tu Coca-Cola favorita de 2 litros por solo 1,99 €. Precio recomendado. Incluidos todos los sabores, excepto Coca-Cola sabor original y Coca-Cola sin cafeína en Cataluña. España nos roba. Y la prueba más evidente de que España nos roba es que a la hora de invertir dinero, se invierte muchísimo más dinero en Madrid que en Cataluña. Y esto tiene que cambiar.
que ha sido la línea argumental de la pregunta de la señora Nogueras dirigida a la ministra de Hacienda, que también es vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero. Nogueras, con traducción simultánea, pues ya saben que esto desgraciadamente viene siendo así una tónica habitual desde que se permitió el uso del catalán y también del euskera y también del gallego en el Congreso de los Diputados, y por lo tanto no podemos oír el sonido directo de Nogueras, lo tenemos que oír traducido, pero bueno, se entiende perfectamente bien. Para cada ciudadano de Cataluña, ustedes invierten 95 euros. Para cada ciudadano de Madrid, 309. Ustedes dicen que pagarán 176 millones para mejorar la estación de Sants en Barcelona, pero no dicen que van a pagar 650 millones de euros para mejorar Atocha en Madrid, casi 4 veces más. ¿Qué plan tiene usted para Cataluña? Y le voy a seguir preguntando hasta que todo el mundo se dé cuenta que su único plan es seguir vaciando los bolsillos de los catalanes. Nos roban. Vacían los bolsillos de los pobres ciudadanos catalanes. A ver si se enteran, señores del Gobierno. Esta va a ser una constante seguro, de Junts per Catalunya en estas elecciones, y por lo tanto también tenía cierto interés saber cuál iba a ser la línea de respuesta, en este caso concreto, de la ministra interpelada, de María Jesús Montero, que se ha indignado con la señora Nogueras. Pero no por lo que tiene, digamos, de falaz el planteamiento, sino porque considera que la señora Nogueras hace mal las cuentas. Escuchen. No hablamos de ejecución ni de inversiones, hablamos de recursos que llegan a Cataluña. Han llegado durante el gobierno de Pedro Sánchez 50.000 millones de euros más que durante los 6 últimos años del gobierno de Mariano Rajoy, y además sabe, señoría, que hemos asumido la condonación de una deuda que va a permitir también que Cataluña pueda recuperar su autonomía financiera y pueda salir también a financiarse a los mercados. Bueno, este ha sido el primer lance en el que el telón de fondo eran las elecciones catalanas, pero ha habido un par de ellos más. El siguiente lo han protagonizado Cayetana Álvarez de Toledo, en representación del Partido Popular, y el señor Bolaños, en representación del Gobierno. El inicio de la trifulca. Escuchen. Señor Bolaños, ¿qué hará el Gobierno cuando el prófugo con voluntad de reincidir, Carles Puigdemont, regrese a España? Me resulta curioso que el partido al que se le fugaron a cascoporro independentistas durante el proceso independentista le preocupe tanto que vuelvan a una Cataluña en pleno proceso de normalización. Desconozco por completo qué harán los beneficiarios de la amnistía. Lo que sí les digo es que van a volver a una Cataluña muy diferente del año 2017, muy diferente. Una Cataluña en la que gobernaban ustedes y en la que había más independentistas en Cataluña que partidarios de continuar en España. Bueno, así es como ha empezado el lance, pero yo creo que el momento más interesante se ha producido cuando Cayetana Álvarez de Toledo le ha querido afear al señor Bolaños el silencio del señor Bolaños cada vez que desde las filas de los socios del Gobierno, de los socios independentistas catalanes que se sientan en el Congreso de los Diputados, señalan con nombres y apellidos a los jueces. Ahí es donde Cayetana Álvarez de Toledo ha sido, en mi humilde opinión, más dura y yo creo que más eficaz. En el último pleno, la señora Nogueras volvió a insultar a los jueces con nombres y apellidos. Usted cayó como un difunto. Y sobre todo cayó después de haberle dicho al Tribunal Supremo que defendería a los jueces de cualquier ataque y que si hasta ahora no lo había hecho era simplemente porque no había presenciado esos ataques en directo. Esta vez sí lo hizo. Ahí estaba, en primera fila, de cuerpo presente. Pero nada, mutis total. ¿Qué le pasó, señor Bolaños? ¿No se atrevió? Cuando Puigdemont pise territorio español y el juez Llarena ordene su detención, ¿usted qué va a hacer? ¿A quién va a respaldar? ¿Al juez o al detenido? No ha habido respuesta a esta pregunta, ya lo anticipo. Lo digo por si ustedes están ahora esperando a ver si el señor Bolaños contesta de una manera clara una pregunta que era para decir una cosa o su contraria. El señor Bolaños estaba incómodo porque, evidentemente, lo que decía Cayetana Álvarez de Toledo es verdad. Ante las acusaciones ad nominem de, sobre todo, Míriam Nogueras, pero no solo, de otros portavoces también independentistas catalanes, hablando de jueces del Tribunal Supremo, citándoles con nombres y apellidos, siempre se ha producido, primero, una actitud de connivencia, de tolerancia malentendida, desde mi punto de vista, por parte de la presidenta del Congreso, pero también de silencio por parte del señor Bolaños. Y es verdad, el señor Bolaños dice, bueno, oiga, yo no estaba ahí cuando se dijo. Bueno, sí estaba, en la última estaba, que es lo que le está fiando Cayetana Álvarez de Toledo. ¿Qué ha dicho Bolaños para defenderse? Esto. Debe de ser usted, señora Álvarez de Toledo, la única que no ha escuchado mis múltiples declaraciones en favor de la independencia de los jueces y de su trabajo. La única.
tienen ustedes fijación por el señor Puigdemont. Yo creo que no es preocupación, que es nostalgia lo que tienen ustedes. Yo le animo a que, oiga, tanto les necesitan, ¿por qué no se presentan ustedes conjuntamente a las elecciones catalanas? Mire, hasta les doy un nombre, Junts pel Conflicte, Juntos por el Conflicto, porque son ustedes dos caras de la misma moneda, separadores y separatistas. No sé cómo le habrá sentado el señor Puigdemont esta diatriba del señor Bolaños contra Junts per Catalunya, pero que tampoco se anime mucho, no vaya a ser que efectivamente al final se termine produciendo una confluencia de intereses entre el Partido Popular y Junts per Catalunya y hay una moción de censura que desaloje al señor Sánchez, que es una de las cuestiones que se ha rumoreado en fin, hace algunos meses. Ahora ya ese rumor ha desaparecido de lo que es la escena política, pero ya saben ustedes que se rumoreó que eso podía ocurrir. Incluso se lo insinuó el señor Puigdemont a algunos de los visitantes a Waterloo, cuando todavía estaba en Waterloo. Pero bueno, les decía que había habido otro escenario más, otro momento parlamentario con Cataluña al fondo, y es el que han protagonizado el señor Abascal y el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. De la misma manera que Junts per Catalunya va a utilizar la financiación como gran argumento electoral, también es un fijo en la quiniela, denlo ustedes por seguro, el partido de Abascal, Vox, va a utilizar la inmigración durante esta campaña electoral. No diré que sea el único argumento, pero desde luego va a ser uno de ellos y además destacado. Y eso se ha notado mucho en la pregunta que le ha hecho el señor Abascal al señor Sánchez, y no solo en la pregunta, sino en el tono con que ha preguntado. Señor Sánchez, ¿qué piensa hacer el Gobierno para proteger a los españoles frente a la inmigración ilegal? Porque no hace falta ser de Vox para saber que es infame que la política migratoria de un país la dirijan las mafias y un gobierno extranjero. Ni hace falta ser de Vox, señorías, para saber que regularizar de manera brutal, directa y masiva a 500.000 personas que han entrado violentando nuestras leyes ilegalmente en nuestro país es una discriminación a los inmigrantes que llegan legalmente y es una amenaza a la seguridad de los españoles. Así que billete de vuelta y deportaciones masivas para violadores, para delincuentes, para bandas callejeras, para narcotraficantes, para yihadistas y para todos los que pisen nuestro suelo ilegalmente y violentando nuestras fronteras. Bueno, es curioso porque en este alegato de Abascal en contra de la política de inmigración del gobierno había también una especie de coscorrón indirecto, implícito, al Partido Popular, porque esa regularización de 500.000 inmigrantes está siendo apoyada por el Partido Popular. ¿Y por qué lo quiero significar? Porque, sin embargo, en la respuesta del presidente del gobierno no ha querido acercar posiciones al Partido Popular. Lo que ha querido es acercar las posiciones de Vox y del Partido Popular. Les decía antes que cada vez que hay un proceso electoral, Sánchez mete en el mismo convoluto, en el mismo saco, al Partido Popular y a Vox como si fueran dos elementos de una misma, realidad política. Realidad que naturalmente él abomina. Aquí ha tenido la oportunidad de volverlo a explicar y no ha perdido la oportunidad. Usted es un paradigma de la desinformación. Desinformación, por ejemplo, para identificar la migración con la criminalidad. Desinformación también para transformar sus derrotas electorales en fraude electoral cada vez que ustedes concurren a las elecciones. Ese es el principal problema que tiene la democracia española y todas las democracias occidentales. La corriente ultraderechista que ustedes representan junto con el Partido Popular. Miércoles 24 de abril de 2024. Vamos, amigos, a completar ahora el paisaje informativo sobresaliente de este día. Ángeles Hernández, bienvenida, buenas tardes. Muy buenas tardes, Luis. La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se ha posicionado este miércoles en contra del último incremento del gasto militar aprobado por el Consejo de Ministros la semana pasada. Lo ha hecho durante la sesión de control al Ejecutivo celebrada en el Congreso con motivo de una pregunta de la secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra, que cuestionaba la posición de la líder de Sumar en esta materia. La semana pasada aprobó una partida de 1.100 millones de euros para gasto de compra de armamento. ¿En qué quedamos? ¿Le parece coherente? Señoría, gracias por su pregunta. Sí, quien miente debe de dimitir y no compartimos el incremento en el gasto militar y así está suscitado en el acuerdo de gobierno.
Por otra parte, Sanidad no ha logrado cubrir todas las plazas MIR que quedaron vacantes en la última convocatoria. Solo se han logrado cubrir este miércoles 213 de las 459 vacantes que quedaron en Medicina de Familia, que deja así 246 plazas más del doble que hace un año. Las sociedades científicas de atención primaria dicen que era algo que se esperaba. Son 10 las comunidades que se quedan con plazas vacías: Extremadura, Castilla y León, Galicia, Andalucía, Aragón, Cataluña, Baleares, La Rioja, Navarra y Asturias. Pilar Rodríguez Ledo, presidenta de la Sociedad Española de Médicos Generales, pide cambiar el sistema. La única oportunidad de salvar nuestro sistema es invertir en atención primaria y no podemos rasgarnos las vestiduras cuando vemos que si no invertimos las consecuencias son estas. Ya estaba claro que iba a suceder y sucedió. En Andalucía, varias cuestiones. El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha bloqueado al PP tras las duras críticas de su gestión en esa comunidad. Puente ha vuelto a responder a las críticas con algo que ya le caracteriza: bloquear a través de Twitter a aquel que cuestiona su gestión. En esta ocasión ha bloqueado al Partido Popular de Andalucía. Macarena Domínguez, buenas tardes. Ya había bloqueado al alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, pero hoy el ministro ha vuelto a usar el bloqueo de X, antes Twitter, para no escuchar las críticas. En este caso, Puente ha bloqueado al perfil del PP andaluz. El motivo, las palabras del consejero de Presidencia, Antonio Sanz, que reprochó al ministro que pidiese a la Junta que eligiese entre el AVE Sevilla-Huelva y la S40. Es decir, Puente planteaba que su ministerio no llevaría a cabo 2 obras en Andalucía, sino solamente una. Antonio Sanz, en esa misma rueda de prensa, aseguró que si el gobierno hubiera hablado así de la inversión en Cataluña, no seguiría hoy Puente siendo ministro. Ante estas acusaciones, Puente ha bloqueado al PP andaluz, que a su vez ha publicado un mensaje en el que afea al ministro que bloquea al partido mayoritario en Andalucía tras sus justas reclamaciones, dicen, en materia de ferrocarril. Cierran el mensaje afirmando: no nos callarán. En Almería, la Audiencia Provincial ha absuelto a 2 hombres para los que la Fiscalía pedía 10 años de prisión por presuntos delitos de abusos sexuales a una conocida durante una fiesta de cumpleaños. José Luis Pascual, buenas tardes. En la sentencia contra la que cabe recurso de apelación, el Tribunal de la Sección Tercera expone la duda razonable que surge sobre el estado de conciencia de la denunciante a la hora de decidir mantener relaciones sexuales con los 2 procesados ante la disparidad de los testimonios, algunos de ellos incluso contradictorios. La sentencia da por probado que la denunciante acudió a la fiesta que se celebraba en un cortijo donde coincidió con los procesados. Así, los 3 sentados en un banco comenzaron a hablar de sexo, de modo que en un momento posterior, ya avanzada la madrugada, ella y uno de los procesados se introdujeron en un vehículo situado en el exterior, donde comenzaron a tener contactos sexuales, a lo que se sumó posteriormente el segundo denunciado. Los 3 salieron del coche al ser requeridos por otro de los invitados de la fiesta para que apartaran el vehículo. Y hoy se está llevando a cabo la reunión de la cúpula fiscal, la denominada Junta de Fiscales de Sala, esta cónclave del que forman parte mayoritariamente fiscales que han sido ascendidos por el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y su predecesora, Dolores Delgado, debe pronunciarse a favor o en contra de la investigación sobre la filtración de la Fiscalía de datos personales del novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, cosa que podría constituir un delito. Miguel Ángel Pérez, buenas tardes. Buenas tardes. La reunión de la Junta de Fiscales de Sala se ha suspendido hasta las 3 de la tarde porque dicha Junta ya tenía previsto en un acto de despedida al fiscal de Sala, José Luis Bueren, por su jubilación. La cúpula del Ministerio Público ha llegado a la sede de la Fiscalía General del Estado, dividida por el enfrentamiento entre la teniente fiscal del Tribunal Supremo y mano derecha de Álvaro García Ortiz, Ángeles Sánchez Conde, y la fiscal de la Fiscalía Superior de Madrid, María de la O Silva, que debe informar sobre la querella presentada por la pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso contra la filtración de datos de su investigación por parte de la propia Fiscalía. En la Junta de Fiscales de Sala participan un total de 32 miembros del Ministerio Fiscal, de los que 15 son miembros de la Unión Progresista de Fiscales UPF, a la que pertenecía el propio fiscal general del Estado y su predecesora Dolores Delgado. Otros 8 pertenecen a la Asociación de Fiscales AF, incluidos 2 de los fiscales del 1, Consuelo Madrigal y Fidel Cadena. Los 9 restantes no están afiliados a ninguna asociación. En deportes, el presidente de la Liga, Javier Tebas, ha vuelto a posicionarse en contra del uso de la tecnología de gol en nuestro fútbol. Tebas lo justifica por su elevado precio, que no es una tecnología infalible, y por las pocas jugadas de este tipo que a lo largo de una temporada se producen. Es una tecnología que lleva muchos años y es una tecnología que no es perfecta, ha dado bastantes fallos. En algunas de las grandes ligas eso está en los medios de comunicación. Si fuese perfecta, ya lo hubiésemos puesto. Para el uso que se le da, es muy elevado el valor
porque no es perfecta. Y con el VAR el 99% de las jugadas se pueden solucionar. Y con el incidente que ha habido con el Clásico, si se hubiese dado gol, se hubiese dicho que la tecnología de gol no era perfecta. Por último, en el panorama internacional, hoy la prensa holandesa carga duramente en sus ediciones contra el error judicial que ha provocado la fuga de uno de los capos de la macromafia. Entre otras cosas, pone en riesgo a la Casa Real holandesa y a su princesa Amalia, que actualmente vive en Madrid. Esta fuga ha puesto en evidencia al juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, que según se publica no ordenó la detención de este sujeto para garantizar su extradición a Holanda. En casa de Herrero, Es Radio.